Médico millonario asiste a un parto en la calle y descubre un impactante secreto sobre el padre del bebé. En la luminosa ciudad de San Antonio del Mar, un rincón costero donde el océano Pacífico susurra secretos al amanecer, la vida palpita con un ritmo único. Las calles adoquinadas se llenan de risas de niños corriendo descalzos, el aroma de tacos al pastor recién hechos y el sonido distante de guitarras que emergen de pequeños bares. Las fachadas de colores vibrantes reflejan el sol abrasador, mientras las palmeras se mecen suavemente con la brisa marina. Es un lugar donde los días parecen interminables, y cada esquina guarda historias que aún no han sido contadas. En el centro de esta ciudad radiante, Tomás García, un ginecólogo de 35 años, camina con paso firme hacia la clínica local donde trabaja. Su bata blanca contrasta con el bullicio despreocupado del mercado central, donde los comerciantes pregonan frutas tropicales y pescadores traen su última captura del día. Tomás tiene el porte de alguien acostumbrado a salvar vidas, pero en sus ojos oscuros se oculta una sombra que el tiempo no ha logrado borrar. Mientras cruza una pequeña plaza adornada con flores, se detiene al escuchar a una vendedora ambulante. «Doctor García», llama con entusiasmo una anciana encorvada bajo un sombrero de ala ancha. «Gracias otra vez por ayudar a mi nieta. La pequeña Valeria está creciendo fuerte gracias a usted». Tomás asiente con una sonrisa breve pero cálida, mientras responde con modestia. «Hago lo que puedo, doña Carmen. Pero Valeria tiene a una abuela muy fuerte cuidándola. Eso es lo que importa». Aunque Tomás es una figura respetada en la comunidad, su corazón carga un peso que nunca comparte. Nacido en una familia adinerada que domina el comercio marítimo de la región, Tomás decidió alejarse del imperio empresarial de su padre, buscando un propósito más significativo. Sin embargo, este alejamiento no vino sin un costo. Su relación con su familia, especialmente con su hermano mayor Eduardo, se tornó cada vez más distante. Eduardo, conocido por sus constantes problemas y un carácter imprudente, dejó cicatrices profundas en la vida de Tomás, quien ahora intenta enterrar esos recuerdos bajo su trabajo incansable. Al llegar a la clínica, una estructura modesta pero bien mantenida, Tomás saluda al personal con un gesto de cabeza y se pone manos a la obra. Las pacientes comienzan a llenar la sala de espera, cada una con historias y preocupaciones que él escucha con atención. «Doctor García, la señora López está en la sala 1. Dice que tiene dolores desde anoche», informa su asistente, Clara, mientras revisa una carpeta con expedientes médicos. «Perfecto, Clara. Vamos a revisarla de inmediato. Que nadie espere demasiado hoy, ¿de acuerdo?». Pero incluso mientras dedica su día a atender partos, consultas y emergencias, algo en el fondo de su mente lo inquieta. Una conversación reciente con su madre, quien lo había llamado para insistir en que visitara a Eduardo, sigue resonando en su cabeza. «Tu hermano no está bien, Tomás. Está más perdido que nunca. ¿Y qué espera que haga? Él eligió su camino, mamá, y no quiere mi ayuda», había respondido con firmeza. Sin embargo, el remordimiento se aferraba a él como las olas que golpean la costa sin descanso. Al salir de la clínica al caer la tarde, Tomás decide tomar un desvío por el mercado nuevamente, donde el cielo empieza a pintarse de tonos naranjas y rosados. El bullicio del día disminuye, pero en el aire se percibe la promesa de algo nuevo, como si la ciudad misma respirara en compases de expectativa. Sin saberlo, Tomás está a punto de encontrarse con alguien que cambiará su vida para siempre. Una joven cuyo destino se entrelazará con el suyo en formas que jamás habría imaginado. El sol abrasador de la tarde envolvía el mercado de San Antonio del Mar en un resplandor cegador. Tomás, todavía distraído por las inquietudes que le pesaban desde la mañana, se detuvo frente a un puesto de frutas mientras un vendedor insistía. «Llévese estas mangos, doctor. Están dulces como miel». Tomás sonrió de lado, más por cortesía que por interés. Cuando estaba a punto de responder, un grito ahogado rompió el bullicio del mercado. Unos pasos más adelante, una mujer joven tambaleaba, llevándose una mano al vientre abultado. Su piel, perlada de sudor, reflejaba el calor del día, y su respiración se volvía errática. El pánico comenzó a extenderse entre los comerciantes cercanos. «Se va a caer», exclamó alguien.
Tomás reaccionó sin dudar, dejando caer la bolsa de frutas que acababa de comprar. Se abrió paso entre los curiosos que empezaban a arremolinarse y alcanzó a sostener a la mujer justo cuando sus piernas cedieron. Tranquila, respira conmigo, le dijo mientras colocaba suavemente una mano en su hombro. Sus ojos buscaron los suyos, tratando de transmitir calma. Me duele mucho, susurró ella, apretando los dientes. Rápidamente, evaluó la situación. Estaba en trabajo de parto, y por la intensidad de las contracciones, no había tiempo para esperar. Miró alrededor, buscando ayuda. Necesito un lugar limpio y espacio. Ahora mismo, por favor, despejen esta área, ordenó con una autoridad que no admitía preguntas. Los comerciantes, que lo reconocían como el doctor de la comunidad, obedecieron de inmediato. Un hombre del mercado apareció con un par de mantas limpias. Doctor, use esto. Es lo que tenemos. Gracias. Colóquenlas aquí mismo, rápido. Tomás ayudó a recostar a la joven en el improvisado lugar que habían armado. Mientras trabajaba, trataba de mantenerla consciente. ¿Cómo te llamas? Luisa. Morales, respondió con un hilo de voz, apretando su vientre. Luisa, escucha, estás a punto de dar a luz. Respira conmigo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo juntos. Luisa asintió con esfuerzo, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Tengo miedo, murmuró. Estás en buenas manos, te lo prometo. Ahora concéntrate en mí. A medida que las contracciones se intensificaban, Tomás daba instrucciones claras a los voluntarios que se habían quedado cerca para ayudar. Tráiganme agua limpia si pueden, y alguien asegúrese de mantener a los curiosos alejados, dijo mientras revisaba los signos vitales de Luisa. El momento era crítico, pero Tomás estaba acostumbrado a la presión. Con movimientos hábiles y palabras calmantes, ayudó a Luisa a respirar a través del dolor. Empuja cuando te diga, Luisa. Vamos, estás haciendo un trabajo increíble. Los minutos parecieron horas, y el calor del mercado parecía derretir el aire a su alrededor. Finalmente, un llanto claro y fuerte cortó el silencio. Los ojos de Tomás se iluminaron mientras levantaba al recién nacido, todavía cubierto de líquido amniótico. Es un niño, Luisa. Un niño hermoso y fuerte, anunció con una sonrisa sincera. Los comerciantes que se habían quedado alrededor comenzaron a aplaudir y vitorear. Alguien incluso gritó. El doctor lo hizo otra vez. Tomás envolvió cuidadosamente al bebé en una de las mantas mientras lo acercaba a Luisa. Ella, agotada pero llena de emoción, extendió los brazos para recibirlo. Hola, mi pequeño, murmuró con lágrimas de alegría. Tomás se sentó a su lado, limpiándose el sudor de la frente. A pesar de lo agotador del momento, no pudo evitar sentir una extraña conexión con Luisa y su hijo. Era como si el destino los hubiera cruzado en ese instante, aunque no lograba entender por qué. Mientras Luisa acunaba al bebé, miró a Tomás con gratitud. Gracias. No sé qué habría hecho sin usted. No te preocupes por eso ahora, respondió él, colocándole una mano en el hombro. Solo descansa. Todo está bien. Sin embargo, aunque el mercado volvía lentamente a su bullicio habitual, algo en los ojos de Luisa sugería que esta no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. Y mientras Tomás observaba a madre e hijo, una inquietud comenzó a crecer en su interior, como si este momento no fuera solo un acto aislado, sino el inicio de algo mucho más grande. Los días posteriores al parto fueron un remolino de emociones y cambios para Luisa. En el pequeño hospital local donde se recuperaba, la luz suave del amanecer entraba por la ventana, iluminando el rostro cansado pero sereno de la nueva madre. Su bebé, envuelto en una manta que alguien del mercado le había regalado, dormía plácidamente en una cuna improvisada al lado de la cama. Tomás, como era su costumbre, no dejó de visitar a Luisa. Aunque no era necesario desde un punto de vista médico, algo en ella lo mantenía intrigado. No era solo su fortaleza evidente al enfrentarse a una situación tan difícil, sino también una vulnerabilidad que él no podía ignorar. Cada visita parecía acercarlos más, aunque ninguno de los dos entendía exactamente por qué. Buenos días,
Luisa, saludó Tomás una mañana, entrando con su expresión tranquila habitual y un ramo de flores silvestres en la mano. Doctor, no tenía que molestarse, respondió ella con una sonrisa tímida, acomodándose en la cama. Después de todo lo que pasaste, creo que un poco de color no hace daño, replicó él mientras colocaba las flores en un vaso vacío que encontró cerca. El ambiente entre ellos se había vuelto cómodo, casi familiar. Tomás se sentaba a su lado, conversando sobre cosas simples, el clima, los mercados llenos de vida, su pasión por la medicina. Luisa, aunque reservada al principio, comenzó a abrirse lentamente. Hablaba con cuidado sobre su vida como artesana, sus aspiraciones y el amor que sentía por su arte. Pero había algo que siempre dejaba fuera, una sombra que parecía ensombrecer sus palabras cuando mencionaba al padre de su hijo. Un día, mientras Tomás revisaba las notas de su expediente, la vio con una expresión distante. Decidió preguntar, con la esperanza de aliviar algo del peso que parecía cargar. Luisa, has sido increíblemente valiente. Pero, siento que hay algo que te preocupa más de lo que dices. Si quieres hablar, estoy aquí. Luisa suspiró profundamente, evitando su mirada al principio. Luego, como si finalmente hubiera decidido que era el momento de enfrentarlo, levantó los ojos hacia él. Doctor García, hay algo que necesito decirle. Pero, no sé cómo lo tomará. Dime lo que quieras, estoy aquí para escuchar, no para juzgar, respondió con calma. Ella hizo una pausa, jugando nerviosamente con el borde de la sábana que cubría sus piernas. El padre de mi bebé, comenzó, su voz temblando ligeramente, es Eduardo García. Su hermano. Tomás sintió que el suelo se desmoronaba bajo él. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Eduardo. Su hermano. La misma persona que había causado tanto dolor en su familia con sus decisiones impulsivas e irresponsables. ¿Eduardo? Repitió, incrédulo, mientras su mente trataba de encontrar sentido a lo que estaba oyendo. Sí, asintió Luisa, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos. Lo conocí hace un año, en una feria de arte en la ciudad. Parecía alguien diferente, amable, atento, pero cuando supo que estaba embarazada, desapareció. No supe más de él. El aire en la habitación se volvió pesado. Tomás se levantó de la silla, caminando hacia la ventana mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Miró hacia afuera, hacia las calles llenas de vida, pero todo parecía distante, irreal. No puedo creer que Eduardo haya hecho algo así, aunque, si soy honesto, no debería sorprenderme, dijo finalmente, con un tono más amargo de lo que pretendía. Luisa, sintiendo su dolor, habló con voz suave. Sé que esto es difícil para usted. No quiero que piense que le estoy pidiendo nada. Solo, pensé que debía saberlo. No quiero cargar con este secreto. Tomás giró hacia ella, su expresión suavizándose al ver la sinceridad en sus ojos. No tienes que disculparte, Luisa. Tú no hiciste nada malo. Es mi hermano quien debe enfrentar esto. Y aunque no sé cómo, me aseguraré de que lo haga. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones no dichas. Tomás sabía que esta revelación cambiaría todo, no solo entre él y Luisa, sino también en la relación que mantenía con Eduardo, ya frágil y llena de resentimientos. Mientras la noche comenzaba a caer, la decisión estaba clara en su mente. Tenía que encontrar a su hermano, confrontarlo, exigirle respuestas. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la creciente conexión que sentía hacia Luisa y su bebé, una conexión que lo obligaba a replantearse su lugar en esta historia. Tomás salió del hospital esa noche con el peso de la revelación golpeando su pecho como una ola interminable. La brisa salada de San Antonio del Mar lo envolvía, pero no lograba calmar el torbellino emocional que lo consumía. Sus pensamientos se entrelazaban entre la furia hacia Eduardo y la inexplicable necesidad de estar presente para Luisa y su hijo. El recuerdo de la confesión de Luisa lo perseguía. Eduardo, mi hermano. Las palabras resonaban en su mente, como un eco que no podía silenciar. Caminó por las calles adoquinadas sin rumbo fijo, pasando por los puestos cerrados del mercado y las luces cálidas de las casas.
Se detuvo junto a un pequeño muelle, mirando el mar agitado bajo la luz de la luna. ¿Cómo pudo hacer esto?, murmuró, apretando los puños, mientras el viento agitaba su cabello. A pesar de la rabia que hervía en su interior, un pensamiento surgía con más fuerza: debía proteger a Luisa. Ella no tenía la culpa de haber confiado en Eduardo, y ahora estaba sola enfrentando una situación que jamás debería haber llevado sola. Al día siguiente, Tomás regresó al hospital temprano. Llevaba consigo un ramo de flores frescas, un gesto que se había vuelto casi instintivo. Al entrar en la habitación de Luisa, la encontró sentada en la cama, amamantando a su bebé. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando la escena con una serenidad que contrastaba con el caos en su mente. «Buenos días, doctor», saludó Luisa con una sonrisa cansada, pero sincera. «Llámame Tomás, por favor», respondió él, dejando las flores en la mesita de noche. «¿Cómo se sienten hoy?» «Estamos bien, gracias». «Él tiene un apetito voraz», dijo, acariciando la pequeña cabeza de su hijo con ternura. Tomás tomó una silla y se sentó junto a la cama. Por un momento, ambos guardaron silencio, escuchando el suave sonido de las olas a lo lejos y los suspiros del bebé. Pero la tensión entre ellos era palpable. Finalmente, él habló. «Luisa, sé que hablamos de esto ayer, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que has pasado sola. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, lo que necesites». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y algo más difícil de definir, tal vez duda. «No quiero que sientas que estás obligado a hacerlo, Tomás. Este no es tu problema». «Es mi problema», respondió con firmeza. «Eduardo es mi hermano, y aunque no puedo cambiar lo que hizo, puedo asegurarme de que tú y tu hijo no enfrenten esto sin apoyo». Luisa bajó la mirada, jugando nerviosamente con la manta que cubría a su bebé. «Es difícil aceptar ayuda», admitió en voz baja. «Me he acostumbrado a enfrentar las cosas por mi cuenta». «Eso lo entiendo», dijo Tomás suavemente, inclinándose un poco hacia ella. «Pero no tienes que hacerlo sola esta vez. Déjame estar aquí para ustedes». Las palabras de Tomás tenían un peso sincero que Luisa no podía ignorar. Aunque su instinto le decía que debía mantener las cosas bajo control, no podía negar que había algo reconfortante en su presencia. A medida que los días pasaban, la relación entre ellos comenzó a profundizarse. Tomás se encontró visitándola con más frecuencia, llevando pequeños obsequios para el bebé y compartiendo largas conversaciones con Luisa. Ella, por su parte, comenzó a confiarle detalles de su vida que antes había guardado celosamente. Le habló de su amor por la cerámica, de cómo encontraba consuelo moldeando el barro con sus manos, y de sus sueños de algún día tener un taller propio. «Tal vez deberías intentarlo ahora», sugirió Tomás una tarde mientras observaba una de las piezas que Luisa había traído al hospital. «Eres increíblemente talentosa. Podrías transformar eso en algo grande». «Quizás, pero con un bebé, no sé cómo manejar todo». «No estás sola, Luisa», le recordó, con una mirada firme pero cálida. Sin embargo, bajo esta conexión creciente, ambos sentían una tensión que no podían ignorar. Tomás comenzaba a darse cuenta de que sus visitas no eran solo por deber. Había algo más que lo atraía hacia Luisa, algo que lo desarmaba cada vez que veía su sonrisa o escuchaba su voz. Y Luisa, aunque intentaba mantener la guardia alta, empezaba a sentir algo similar. Una tarde, mientras Tomás jugaba con el bebé en brazos, Luisa lo observaba desde la cama. Sus pensamientos se mezclaban, la culpa por lo que sentía y el innegable consuelo que él le ofrecía. «Tomás», comenzó, pero se detuvo, sin saber cómo continuar. Él la miró, esperando, pero ella solo sonrió débilmente y cambió de tema. La conexión entre ellos crecía con cada día que pasaba, pero ambos sabían que el camino estaba lleno de complicaciones, secretos y emociones no resueltas. Y mientras el sol se ponía sobre San Antonio del Mar, Tomás tomó una decisión silenciosa. Necesitaba enfrentar a Eduardo. No solo por Luisa, sino también por él mismo. Era hora de buscar respuestas, sin importar lo dolorosas que fueran. La decisión estaba tomada.
Tomás no podía ignorar lo que su hermano había hecho, ni la forma en que su ausencia seguía marcando las vidas de quienes lo rodeaban. Aquella misma noche, después de despedirse de Luisa y el bebé, se sentó en la mesa de su pequeño apartamento y comenzó a reunir todo lo que sabía sobre Eduardo. Viejos contactos, historias de amigos en común, rumores de la ciudad. Era un rompecabezas lleno de piezas faltantes, pero Tomás estaba decidido a encontrarlo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre su trabajo en la clínica y sus visitas a Luisa, dedicaba cada momento libre a hacer llamadas, enviar mensajes y seguir pistas que lo llevaban a callejones sin salida. Una cosa era clara, Eduardo había desaparecido intencionadamente. Pero en cada conversación, en cada detalle nuevo, el enojo de Tomás crecía. ¿Sabes algo sobre Eduardo?, preguntó una tarde a Javier, un viejo amigo de la familia que administraba un restaurante en el centro de San Antonio del Mar. Javier negó con la cabeza mientras secaba un vaso. Escuché que estuvo por aquí hace meses, pero no sé más. Ya sabes cómo es. Siempre escapando de algo. Esta vez no puede escapar, murmuró Tomás con el ceño fruncido, saliendo del restaurante con las manos en los bolsillos. Durante su ausencia en estas búsquedas, Luisa se encontraba sumida en pensamientos propios. Aunque Tomás no siempre estaba físicamente presente, su influencia era constante. A menudo se sorprendía pensando en él, recordando sus palabras de aliento o cómo lograba que las cosas parecieran menos complicadas de lo que realmente eran. Una tarde, mientras el bebé dormía, decidió escribirle un mensaje. Gracias por todo lo que estás haciendo. No tienes idea de cuánto significa para mí. Tomás leyó el mensaje mientras estaba estacionado frente a una bodega donde alguien le había dicho que Eduardo podría haber trabajado brevemente. A pesar del cansancio que lo abrumaba, sonrió. No tienes que agradecerme nada, Luisa. Estaré siempre aquí para ustedes, respondió. Sus interacciones se volvieron más frecuentes, incluso durante las investigaciones de Tomás. Cada mensaje, cada llamada, reforzaba el vínculo entre ellos. Una noche, después de un día particularmente frustrante, Tomás decidió visitar a Luisa. El bebé ya dormía, y ella estaba sentada en la mesa, moldeando una figura de cerámica bajo la tenue luz de una lámpara. ¿Tomás? Pensé que estarías ocupado, dijo sorprendida al verlo en la puerta. Necesitaba un descanso, y este es el mejor lugar para tomarlo, respondió él con una sonrisa sincera, entrando. Se sentó frente a ella mientras trabajaba. Por unos momentos, solo se escuchaba el suave raspar de la arcilla bajo sus dedos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tomás finalmente, señalando la figura. Es una madre sosteniendo a su hijo. Es para recordar lo que significa empezar de nuevo, dijo ella, sin levantar la vista. Tomás la observó en silencio. Había algo en la forma en que hablaba, en la dedicación que ponía en cada detalle, que lo conmovía profundamente. Luisa, no sé cómo lo haces. Después de todo lo que has pasado, sigues adelante, creando cosas hermosas. Ella sonrió levemente. Es lo único que sé hacer. Además, ahora tengo a alguien que depende de mí. No tengo otra opción. Aunque intentaban mantener sus emociones bajo control, la conexión entre ellos era innegable. Tomás se encontró deseando quedarse más tiempo, mientras que Luisa empezaba a imaginar cómo sería su vida si él estuviera siempre presente. Sin embargo, ambos sabían que había una sombra que aún pesaba sobre ellos, Eduardo. Una semana después, Tomás finalmente encontró una pista concreta. Un antiguo compañero de Eduardo mencionó que lo había visto en una ciudad costera cercana, trabajando en un bar nocturno bajo un nombre falso. La noticia provocó una mezcla de alivio y ansiedad en Tomás. Finalmente, estaba cerca de encontrarlo. Antes de partir, pasó por la casa de Luisa para darle la noticia. He encontrado a Eduardo. Creo que está en una ciudad cercana. Iré a buscarlo. Luisa lo miró con preocupación. Tomás, ten cuidado. Eduardo, no es alguien fácil de enfrentar.
Lo sé, pero esto no se trata solo de él. Se trata de ti, del bebé, y de lo que está bien. No puedo dejar que siga escondiéndose. Mientras Tomás salía hacia su auto, sintió la mirada de Luisa sobre él. Aunque su determinación era inquebrantable, no podía ignorar el temor que lo acechaba. ¿Qué pasaría cuando finalmente enfrentara a su hermano? El motor rugió mientras Tomás se alejaba por las calles iluminadas por la luna. La ciudad de San Antonio del Mar quedaba atrás, pero el peso de su misión lo acompañaba. La búsqueda de Eduardo estaba por llegar a su punto más crítico, y las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El camino hacia la isla era tan hostil como el propósito del viaje. Tomás condujo durante horas por una carretera serpenteante hasta que llegó a un pequeño puerto donde los pescadores locales le indicaron la dirección del lugar. Sí, Eduardo García, está en la isla escondida. Vive allí desde hace meses, le dijo un hombre de piel curtida por el sol mientras encendía un cigarro. Tomás agradeció con un gesto de cabeza antes de subir al desvencijado bote que lo llevaría hasta su hermano. El trayecto fue un constante recordatorio de la distancia que Eduardo había puesto entre él y su responsabilidad. Las aguas eran agitadas, como si el océano mismo intentara advertir a Tomás sobre lo que estaba por venir. Al llegar a la isla, una mezcla de enojo y ansiedad lo consumía. La isla escondida era tan remota como caótica. Las palmeras se alzaban sobre un paisaje salpicado de cabañas mal mantenidas y bares improvisados donde la música estridente competía con el sonido del oleaje. Preguntar por Eduardo no fue difícil, su nombre estaba en boca de todos. Ah, el tipo del cabello oscuro que gasta lo que tiene en tragos y fiestas, está allá, en el bar del muelle, indicó un hombre joven con una sonrisa burlona. Al entrar al bar, Tomás lo vio. Eduardo estaba inclinado sobre la barra, con una botella a medio vaciar frente a él. Su apariencia era un reflejo de su vida, descuidada y marcada por el desgaste. Pero cuando levantó la vista y vio a Tomás, su expresión pasó de la sorpresa al desdén. ¿Qué haces aquí?, preguntó Eduardo, arrastrando las palabras mientras se acomodaba en su asiento. Buscándote. Tenemos que hablar, y no puedes seguir escapando, respondió Tomás con firmeza, sin molestarse en ocultar su enojo. Eduardo soltó una risa amarga, señalando con la botella. ¿Escapando? No me hagas reír, hermano. No hay nada de lo que escapar. Estoy exactamente donde quiero estar. Tomás se acercó, apoyando ambas manos en la barra, inclinado hacia él. ¿De verdad? ¿Estás orgulloso de lo que has hecho? Dejaste a Luisa sola, embarazada, sin siquiera mirar atrás. ¿Eso no significa nada para ti? Eduardo apartó la mirada, fingiendo desinterés. No tengo tiempo para dramas familiares, Tomás. Yo no pedí esto, y ella sabía en lo que se metía. Las palabras golpearon como un látigo. Tomás apretó los dientes, tratando de contener su ira, pero su voz se elevó. Esto no se trata solo de ti, Eduardo. Hay un niño que depende de ti, una mujer que está enfrentando todo sola porque tú decidiste que tu comodidad era más importante que tu responsabilidad. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Eduardo lo miró finalmente, y en sus ojos había algo más que indiferencia, resentimiento. ¿Sabes qué, Tomás? No todos queremos ser los héroes. Tú siempre has sido el perfecto, el que hace todo bien, el que la familia admira. ¿Por qué no sigues jugando ese papel y me dejas en paz? Las palabras de Eduardo eran como cuchillos, cada una clavándose más profundo en la relación ya fracturada entre los hermanos. Pero Tomás no estaba dispuesto a retroceder. Esto no es sobre mí, Eduardo. Esto es sobre lo que estás destruyendo con tu egoísmo. Luisa no merece esto. Y si no vas a enfrentarlo, yo lo haré. Pero no voy a permitir que sigas escondiéndote. El ambiente en el bar se había vuelto tenso. Algunos de los presentes observaban con curiosidad, mientras otros preferían alejarse del conflicto. Eduardo se levantó lentamente, tambaleándose ligeramente, y señaló a Tomás con un dedo acusador. Haz lo que quieras, pero no voy a cambiar. No soy como tú, y nunca lo seré. Déjame en paz y vuelve a tu vida perfecta. Tomás lo observó,
sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Había venido buscando respuestas, pero lo que encontró fue una pared de negación y autocompasión. Sin embargo, sabía que no podía darse por vencido, no por Luisa ni por el bebé. No me iré hasta que hagas lo correcto, Eduardo, dijo finalmente, con voz firme. Eduardo rió nuevamente, pero esta vez su risa estaba cargada de desesperación. Haz lo que quieras, Tomás. Yo seguiré aquí, viviendo como quiera. Tomás dio un paso atrás, mirando a su hermano con un peso en el pecho que apenas podía soportar. Mientras salía del bar, la brisa de la isla lo golpeó, fría y salada, como si el mundo compartiera su desilusión. Sabía que este enfrentamiento no era el final, sino el inicio de un camino aún más difícil. Con la mirada perdida en el horizonte, Tomás prometió no rendirse, aunque cada paso pareciera más incierto. Su misión no había terminado, y las consecuencias de las elecciones de Eduardo seguirían persiguiéndolos a todos. La noche cayó rápidamente sobre la isla escondida, trayendo consigo una tormenta que se gestaba en el horizonte. El aire estaba cargado de humedad y tensión, mientras Tomás caminaba por un sendero que lo llevaba de regreso al bar donde había dejado a Eduardo. El sonido de los truenos se mezclaba con el rugir de las olas que golpeaban con furia la costa. La tormenta exterior parecía un reflejo de la agitación que Tomás sentía en su interior. Al llegar al bar, lo encontró vacío. Las luces parpadeaban bajo la ráfaga de viento que empezaba a arreciar, y el bartender recogía las sillas, preparándose para cerrar. ¿Eduardo?, preguntó Tomás, alzando la voz para hacerse oír sobre el ruido del viento. Salió hacia el muelle, parecía molesto, respondió el hombre, señalando hacia las sombras donde apenas se distinguía la silueta del embarcadero. Tomás se dirigió hacia allí, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. En el muelle, Eduardo estaba sentado al borde, con una botella en la mano, mirando el mar embravecido. Los relámpagos iluminaban su figura, y por un instante, Tomás dudó si hablar o dejarlo en paz. Pero no podía irse sin intentarlo una vez más. Eduardo, llamó, acercándose con cautela. Tenemos que hablar. Eduardo giró la cabeza ligeramente, pero no respondió. Tomás dio un paso más, su voz firme a pesar del viento. Esto no puede seguir así. No puede seguir huyendo de todo y de todos. Eduardo dejó escapar una carcajada amarga, sin siquiera mirarlo. ¿Huyendo? No estoy huyendo, Tomás. Estoy viviendo mi vida como quiero. Es lo único que me queda. ¿Viviendo?, replicó Tomás, con un tono cargado de incredulidad. Esto no es vivir, Eduardo. Esto es destruirte a ti mismo y a todos los que alguna vez se preocuparon por ti. Los truenos rugieron, como si subrayaran las palabras de Tomás, mientras Eduardo finalmente se levantaba, tambaleándose ligeramente. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que regrese a enfrentarme a todo lo que dejé atrás? ¿Para qué? Ya es demasiado tarde. No es demasiado tarde, respondió Tomás, su voz alzándose sobre el viento. Tienes un hijo, Eduardo. Un hijo que merece algo mejor que esta versión de ti. Y Luisa, ella te dio una oportunidad que tú destruiste, pero aún puedes cambiar las cosas. Eduardo lo miró finalmente, con los ojos llenos de algo que Tomás no podía descifrar, una mezcla de rabia, dolor y resignación. Tú no entiendes, Tomás. Nunca has entendido. Todo siempre fue fácil para ti. El hijo perfecto, el médico brillante, el que nunca cometió errores. ¿Cómo puedes pretender saber lo que es estar en mi lugar? La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapándolos mientras las palabras de Eduardo resonaban como un eco. Tomás, a pesar de la tormenta que azotaba alrededor, no retrocedió. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que no he enfrentado mis propias batallas? Esto no se trata de mí, Eduardo, ni de lo que tú crees que soy. Esto se trata de ti y de las decisiones que sigues tomando. Eduardo golpeó el borde del muelle con la botella, rompiéndola en 1000 pedazos. Basta. No quiero escuchar más. No necesito tus sermones, Tomás. Déjame en paz. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, con la tormenta como único testigo de su enfrentamiento.
Los relámpagos iluminaban sus rostros, mostrando la intensidad de la lucha emocional que ambos libraban. Finalmente, Tomás dio un paso hacia adelante, su voz más baja, pero no menos firme. No puedo obligarte a hacer lo correcto, Eduardo. Pero quiero que recuerdes esto, cada decisión que tomas tiene consecuencias, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Si eliges seguir este camino, estás eligiendo el abandono. Estás eligiendo la soledad. Y eso, hermano, es algo que nunca podrás revertir. Eduardo lo miró, inmóvil, mientras la lluvia corría por su rostro. Había algo en las palabras de Tomás que parecía calar en él, aunque no lo admitiera. Vete, Tomás. Solo, vete. Con el corazón pesado, Tomás retrocedió lentamente, dándose cuenta de que, al menos por ahora, no había más que pudiera hacer. Mientras se alejaba hacia la costa, el rugir de las olas y los relámpagos parecían acompañar el peso de su frustración. Sabía que esta batalla no había terminado, pero también sabía que Eduardo debía tomar la próxima decisión por sí mismo. La tormenta seguía rugiendo, tanto en el cielo como dentro de ellos, mientras Tomás se alejaba, dejando a Eduardo solo con su conciencia y la oscuridad que lo envolvía. El camino de regreso a San Antonio del Mar fue silencioso y cargado de reflexiones para Tomás. La tormenta, que continuaba rugiendo a lo lejos, parecía haberse trasladado a su interior. Cada palabra, cada gesto de Eduardo, se repetía en su mente como un eco amargo. Había llegado a la isla con la esperanza de encontrar a su hermano y convencerlo de enfrentar su responsabilidad, pero se marchaba con el peso de una misión incompleta y una pregunta que no dejaba de atormentarlo. ¿Qué hacer ahora? Cuando finalmente cruzó las calles adoquinadas de la ciudad, las luces cálidas de las casas y el sonido del mar en calma parecían ajenos a la agitación que sentía. Sin pensarlo, se dirigió a la casa de Luisa. Sabía que era tarde, pero necesitaba verla, necesitaba recordarse por qué estaba luchando. Luisa abrió la puerta con el bebé en brazos, sorprendida pero no molesta por la visita inesperada. «Tomás, ¿todo está bien?», preguntó, al notar su expresión cansada. «¿Puedo pasar?», dijo él, evitando la respuesta directa. Ella sintió, apartándose para dejarlo entrar. El interior de la casa era acogedor, con las piezas de cerámica de Luisa decorando cada rincón y el aroma de hierbas frescas flotando en el aire. Tomás se dejó caer en una silla, apoyando los codos en las rodillas mientras frotaba su rostro con las manos. «¿Encontraste a Eduardo?», preguntó Luisa, sentándose frente a él. Él asintió lentamente, levantando la vista para mirarla. «Sí, lo encontré. Pero no como esperaba. Está perdido, Luisa. Más de lo que imaginaba. Se niega a cambiar, a aceptar lo que hizo. Y no sé si hay algo más que pueda hacer por él». Luisa lo observó en silencio, meciendo suavemente al bebé que dormía en sus brazos. Sus ojos reflejaban comprensión y también una tristeza que compartían. «Tomás, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Sé que es tu hermano, pero, a veces hay que aceptar que algunas personas eligen su propio camino, incluso si es el equivocado». Las palabras de Luisa resonaron profundamente en Tomás. Por un lado, sabía que tenía razón. Por otro, sentía que abandonar a Eduardo significaba también aceptar su fracaso como hermano. «Pero, ¿cómo puedo simplemente rendirme? Él es mi familia, Luisa. Y siento que si no hago algo, estaré fallando como hermano, como persona». Luisa extendió una mano, colocándola suavemente sobre la de Tomás. «No estás fallando. Has hecho más de lo que cualquier persona habría hecho. Pero también tienes que pensar en ti, en lo que realmente importa ahora. Y lo que importa es este pequeño», dijo, mirando al bebé, «y las personas que sí quieren construir algo contigo». La conversación quedó suspendida en el aire. Mientras la noche avanzaba, Tomás y Luisa continuaron hablando, compartiendo no solo sus preocupaciones, sino también los pequeños momentos de esperanza que encontraban en medio de la adversidad. Tomás no podía ignorar lo que sentía por Luisa, pero al mismo tiempo, luchar por Eduardo aún lo mantenía atrapado. ¿Era moralmente correcto seguir adelante y dejar a su hermano detrás? Unos días después,
Tomás tomó una decisión. Durante sus visitas a Luisa, comenzó a ayudarla a organizar su taller, una idea que ella había mencionado pero que nunca había tenido el tiempo ni los recursos para realizar. Juntos transformaron una pequeña habitación en un espacio creativo lleno de luz, donde Luisa podía trabajar mientras cuidaba a su hijo. «Esto es más de lo que imaginé», dijo ella una tarde, mirando el taller terminado. «No sé cómo agradecerte, Tomás». «No tienes que hacerlo. Ver esto tomar forma, ya es suficiente», respondió él, con una sonrisa sincera. Pero incluso en esos momentos de tranquilidad, Tomás sabía que aún no había resuelto el dilema que lo atormentaba. Mientras observaba a Luisa trabajar con una determinación admirable, no podía evitar preguntarse si dejar atrás a Eduardo era la mejor opción, o si había otra forma de enfrentarlo sin descuidar lo que comenzaba a construir con Luisa. Esa noche, mientras caminaba por la playa en busca de respuestas, Tomás miró hacia el horizonte, donde el océano parecía extenderse infinitamente bajo el cielo estrellado. Sabía que estaba en un cruce de caminos. Por un lado, estaba la lucha por salvar a Eduardo, un hermano que había elegido un camino de autodestrucción. Por el otro, estaba Luisa, una mujer fuerte y decidida que, a pesar de todo, había encontrado en Tomás una fuente de apoyo y consuelo. El sonido del mar llenó el silencio mientras Tomás respiraba profundamente. Sabía que debía tomar una decisión pronto. Y esta vez, no sería una decisión basada solo en lo que era moralmente correcto, sino en lo que su corazón le decía. Los días en San Antonio del Mar comenzaron a llenarse de nuevos colores para Luisa. En el pequeño taller que había transformado con la ayuda de Tomás, cada pieza de cerámica que moldeaba era una mezcla de emociones, el dolor de las despedidas, la esperanza de los nuevos comienzos y la fuerza que había encontrado en sí misma. Sus manos, acostumbradas a trabajar con el barro, ahora parecían bailar con propósito, dando forma a figuras que transmitían tanto su lucha como su resiliencia. Una tarde, mientras el sol dorado se colaba por las ventanas del taller, Luisa colocó una nueva pieza en la mesa. Era una figura abstracta de una mujer sosteniendo a un niño, con curvas suaves que parecían bailar en el aire. Se quedó mirando el resultado, preguntándose si realmente reflejaba lo que sentía. Fue en ese momento que Tomás apareció en la puerta, como había hecho muchas veces en los últimos días. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa. Claro, siempre eres bienvenido, respondió Luisa, apartándose un mechón de cabello del rostro, dejando ver las manchas de arcilla en sus manos. Tomás se acercó a la mesa, observando las piezas terminadas que Luisa había alineado cuidadosamente. Son hermosas, Luisa. Cada una parece tener una historia. Es mi forma de hablar, creo, dijo ella, encogiéndose de hombros. A veces es más fácil plasmar lo que siento en el barro que decirlo en voz alta. Tomás tomó una de las figuras, una pequeña vasija decorada con patrones de olas y estrellas, y la giró entre sus manos. No solo hablas, Luisa. Inspiras. Esto es algo que todos deberían ver. Las palabras de Tomás resonaron en ella. Aunque había trabajado en cerámica durante años, siempre lo había visto como algo íntimo, casi privado. Sin embargo, ahora sentía que sus piezas tenían un propósito más grande, una forma de conectar con otros que quizás compartieran su dolor o su esperanza. Esa misma semana, Tomás le habló sobre una feria de arte que se organizaba anualmente en la plaza principal de la ciudad. Insistió en que Luisa debía participar. Es una oportunidad perfecta para mostrar lo que haces, le dijo mientras compartían una taza de café en la cocina de su casa. ¿Y si nadie lo entiende?, preguntó ella, con un tono de duda. Luisa, tu trabajo tiene un alma que pocos pueden capturar. No necesitas que todos lo entiendan, solo necesitas llegar a aquellos que lo necesiten. Convencida por la sinceridad de sus palabras, Luisa pasó los días siguientes preparando una colección especial para la feria. Cada pieza era un reflejo de sus emociones más profundas. Había jarrones decorados con motivos de olas y raíces, representando su conexión con el mar y su deseo de estabilidad. Había figuras abstractas de madres e hijos, y una pieza central, una escultura que mostraba a una mujer de pie, con los brazos extendidos hacia el cielo, como si estuviera liberándose de algo invisible.
Cuando llegó el día de la feria, Luisa sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La plaza estaba llena de vida, con puestos coloridos, música en vivo y el aroma de comida callejera flotando en el aire. Tomás estaba a su lado, ayudándola a montar su exposición. «Listo», dijo él, dando un paso atrás para admirar el puesto. «Esto es impresionante, Luisa. Estoy seguro de que será un éxito». Los primeros visitantes se acercaron con curiosidad, y pronto las piezas de Luisa comenzaron a atraer atención. Algunas personas se detenían para preguntar sobre los significados detrás de las figuras, mientras que otras simplemente admiraban el trabajo en silencio. A medida que pasaban las horas, Luisa comenzó a sentirse más confiada, hablando con los visitantes y compartiendo las historias detrás de cada creación. Tomás, observándola desde un lado, no podía evitar sentirse cautivado. La forma en que Luisa brillaba, su pasión y su capacidad de transmitir tanto con sus palabras como con su arte, lo atraían cada vez más. Pero también notaba su reticencia. A pesar de su conexión, Luisa aún mantenía una barrera, una distancia que parecía protegerla de algo que temía enfrentar. Esa noche, mientras recogían las piezas al final de la feria, Luisa le habló. «Gracias por todo, Tomás. Sin ti, nunca habría hecho esto». «No me agradezcas», respondió él, sonriendo. «Todo esto es tuyo. Yo solo te ayudé a mostrarlo al mundo». Hubo un silencio mientras ambos cargaban las últimas cajas. Finalmente, Luisa rompió la quietud. «A veces pienso que esto, lo que estamos construyendo, podría ser demasiado frágil». «¿Por qué frágil?», preguntó Tomás, deteniéndose para mirarla. Ella vaciló antes de responder. «Porque todavía hay tanto que pesa sobre nosotros. Mi pasado, tu hermano, todo lo que no hemos dicho. Tengo miedo de que el peso sea demasiado». Tomás dio un paso hacia ella, colocando una mano en su hombro. «Luisa, lo único que sé es que quiero estar aquí, contigo. No sé qué traerá el futuro, pero estoy dispuesto a enfrentarlo, si tú lo estás». Luisa no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban algo en los de Tomás, algo que pudiera disipar sus dudas. Pero aunque no habló, su mirada decía que, aunque aún tenía miedo, también tenía esperanza. El aire fresco de la noche los envolvió mientras terminaban de guardar las piezas. El vínculo entre ellos, aunque lleno de incertidumbre, se sentía más fuerte que nunca, pero las sombras del pasado aún esperaban ser enfrentadas. La noche estaba en calma en San Antonio del Mar, pero el corazón de Tomás no encontraba reposo. El recuerdo de las palabras de Luisa en la feria seguía persiguiéndolo. «Tengo miedo de que el peso sea demasiado». Había intentado respetar su espacio, dándole tiempo para procesar lo que estaba construyéndose entre ellos, pero cada día que pasaba sentía con más fuerza que debía hablar con ella. Abrirle su corazón y enfrentar lo que ambos estaban evitando. Al llegar a su casa, vio la luz encendida en el taller de Luisa. La silueta de ella se recortaba contra la ventana, inclinada sobre una pieza que parecía estar terminando. Tomás respiró profundamente antes de acercarse y tocar suavemente la puerta. «¿Puedo entrar?», preguntó, asomando la cabeza. Luisa levantó la mirada, sorprendida, pero asintió. «Claro, pasa. Estaba terminando esta pieza». Tomás se acercó, observando la escultura que Luisa había moldeado. Era una figura abstracta de dos personas de pie, entrelazadas pero enfrentadas, como si estuvieran en un tira y afloja constante. «Es hermosa, pero parece intensa», comentó él, intentando interpretar el significado. «Es como me siento», respondió ella, con un tono más bajo. «Atrapada entre lo que quiero y lo que temo». Las palabras de Luisa resonaron profundamente en Tomás. Era su oportunidad de hablar, de decir lo que llevaba guardando por tanto tiempo. Se acercó a ella, sentándose en el taburete frente a la mesa de trabajo. «Luisa, quiero ser honesto contigo, porque no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». Ella lo miró, su expresión pasando de sorpresa a preocupación. «¿Tomás?», dijo, casi en un susurro. Él tomó aire, reuniendo el valor necesario. «Te quiero, Luisa».
No como alguien que solo está aquí para ayudarte, sino como alguien que quiere estar a tu lado, construir algo contigo. Sé que tu pasado te ha herido, y sé que mi conexión con Eduardo complica las cosas, pero no puedo ignorar lo que siento. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa, si tú me lo permites. La confesión quedó suspendida en el aire. Luisa apartó la mirada, su respiración se volvió más rápida mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Tomás, esto es complicado. Lo sé, respondió él, con suavidad. Pero lo que siento es real. Y no espero que tomes una decisión ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, no importa lo que pase. Luisa se levantó, caminando hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando la lucha interna que estaba enfrentando. He pasado tanto tiempo sintiéndome abandonada, rota, que no sé si puedo permitirme confiar de nuevo. Su voz temblaba, cargada de una mezcla de dolor y duda. ¿Y si esto también se rompe? ¿Y si no puedo soportarlo? Tomás se levantó, acercándose lentamente. No puedo prometerte que todo será perfecto, Luisa. Pero lo que sí puedo prometerte es que no voy a abandonarte. No soy Eduardo. Y aunque siempre será mi hermano, lo que siento por ti no tiene nada que ver con él. Luisa lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Y si no sé cómo dar ese paso? Entonces lo damos juntos, respondió Tomás, con una ternura que la desarmó completamente. Hubo un silencio cargado de emociones. Luisa bajó la mirada, como si estuviera buscando algo en su interior, y finalmente habló. Tengo miedo, pero también quiero intentarlo. No puedo seguir huyendo de lo que siento. Tomás sonrió suavemente, aliviado y profundamente conmovido. Eso es suficiente para mí. Demos un paso a la vez. Ella asintió, y cuando Tomás extendió una mano, Luisa la tomó, como si ese simple gesto fuera un pacto silencioso entre ellos. El peso del pasado aún estaba allí, pero por primera vez, ambos sentían que había una posibilidad de superarlo juntos. La noche avanzó, y mientras conversaban sobre lo que significaba este nuevo comienzo, las sombras del pasado todavía se cernían a lo lejos. Eduardo seguía siendo un tema no resuelto, una presencia que amenazaba con interrumpir el frágil equilibrio que estaban construyendo. Pero en ese momento, bajo la luz de las estrellas, Tomás y Luisa decidieron que, pase lo que pase, enfrentarían el futuro juntos. Los días que siguieron a la confesión entre Tomás y Luisa estuvieron marcados por una nueva energía. Ambos sabían que, aunque el camino era incierto, habían tomado la decisión de enfrentarlo juntos. Pero no querían que su relación se tratara solo de sanar sus propias heridas, querían extender esa esperanza a los demás. Fue durante una de sus largas conversaciones que surgió la idea, un centro comunitario para mujeres vulnerables en San Antonio del Mar. Muchas mujeres aquí pasan por lo que yo viví, dijo Luisa una tarde, mientras moldeaba una nueva pieza en su taller. Se sienten solas, perdidas. Si no fuera por ti, no sé cómo habría salido adelante. Quiero que otras tengan un lugar al que puedan acudir, un lugar que las inspire a seguir adelante. Tomás asintió, su mirada llena de convicción. Es una gran idea. Y haremos que suceda. Juntos. La planificación comenzó de inmediato. Tomás utilizó su red de contactos en la comunidad médica y entre los comerciantes locales para conseguir apoyo, mientras Luisa se encargaba de diseñar el espacio y reclutar a otras mujeres dispuestas a colaborar. Escogieron una vieja casa abandonada cerca del mercado como ubicación. Aunque estaba en ruinas, ambos vieron el potencial que tenía para transformarse en un refugio lleno de vida. La reconstrucción fue un esfuerzo conjunto. Vecinos, amigos y desconocidos se unieron, motivados por el propósito común de crear algo que beneficiara a todos. Entre risas y manos llenas de pintura, las paredes se llenaron de colores cálidos y brillantes. Los espacios se llenaron de muebles donados y arte hecho por Luisa y otras mujeres. Cada rincón estaba diseñado para inspirar, desde una pequeña biblioteca hasta una sala de talleres donde las mujeres podían aprender nuevas habilidades. Finalmente, llegó el día de la inauguración.
La plaza principal estaba decorada con guirnaldas de papel, y la brisa marina traía consigo el aroma de comida local que los comerciantes habían preparado para la ocasión. La comunidad se reunió en masa, curiosa y emocionada por ver el resultado de semanas de trabajo. Luisa, vestida con un sencillo vestido azul que resaltaba su naturalidad, miró el centro con los ojos llenos de lágrimas contenidas. A su lado, Tomás le ofreció una sonrisa de apoyo. ¿Lista?, preguntó él. Lista, respondió ella, aunque su corazón latía con fuerza. Cuando se cortó la cinta, los aplausos resonaron en toda la plaza. Las puertas del centro se abrieron, revelando un espacio vibrante lleno de esperanza. Dentro, las mujeres exploraban el lugar, emocionadas por las posibilidades que ofrecía. Había cursos de arte, atención médica básica, asesoramiento psicológico y un rincón para que los niños jugaran mientras sus madres participaban en actividades. En medio de la celebración, una mujer mayor se acercó a Luisa. «Esto es hermoso, querida. Lo que estás haciendo cambiará vidas», dijo, tomando sus manos con gratitud. Luisa, conmovida, apenas pudo responder. «Gracias, pero esto no lo hice sola. Todos ayudamos». Tomás, mientras tanto, se encargaba de conversar con los médicos y voluntarios que habían ofrecido su tiempo para el proyecto. Aunque su mirada seguía volviendo a Luisa, observándola mientras hablaba con las mujeres que se acercaban a ella. Había algo en la forma en que se movía, en cómo conectaba con los demás, que lo hacía sentir aún más seguro de que juntos estaban construyendo algo mucho más grande que ellos mismos. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se marcharon y la plaza quedó en silencio, Tomás y Luisa se sentaron en los escalones del centro, observando las luces que aún brillaban en el interior. «Lo logramos», dijo ella, con una sonrisa que no podía ocultar su orgullo. «Tú lo lograste», corrigió él. «Tu visión, tu fuerza, esto es todo por ti». Luisa lo miró, con los ojos llenos de agradecimiento y algo más profundo. «No habría llegado aquí sin ti, Tomás. Nunca lo olvides». El silencio que siguió no era incómodo, era el tipo de silencio que solo compartes con alguien que entiende cada pensamiento sin necesidad de palabras. Pero aunque ese momento estaba lleno de paz, ambos sabían que el pasado aún no estaba completamente detrás de ellos. En el horizonte, las olas del mar seguían su interminable danza, recordándoles que la vida, como el océano, siempre traía nuevas corrientes que podían cambiar todo en un instante. La brisa nocturna de San Antonio del Mar traía consigo un aire de calma tras la exitosa inauguración del centro comunitario. Tomás y Luisa, aún sentados en los escalones del edificio, contemplaban el mar bajo la luz de la luna. Las risas de los niños y el bullicio de la comunidad se habían desvanecido, dejando solo el suave murmullo de las olas y el crujir de las hojas bajo el viento. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida por una figura que se acercaba desde la penumbra. Tomás reconoció al instante el andar desaliñado de Eduardo. La tensión en su rostro fue evidente, pero antes de decir algo, Eduardo levantó las manos en un gesto de paz. «No vengo a causar problemas», dijo con voz ronca, como si le costara hablar. «Solo quería hablar y disculparme». Luisa miró a Tomás, buscando orientación, pero él permaneció en silencio. Eduardo avanzó unos pasos más, quedando frente a ellos. Sus ojos, enrojecidos y cansados, buscaron los de Luisa. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, y no espero que me perdonen», continuó Eduardo, bajando la mirada. «Pero necesitaba decirlo. Fui un cobarde. Dejé a mi hijo, y a ti, Luisa, cuando más me necesitaban». Luisa, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, respiró profundamente antes de responder. «Eduardo, tu ausencia dejó cicatrices que todavía estoy sanando. No puedo olvidar lo que pasó, pero puedo aceptar tus disculpas. Sin embargo, eso no significa que puedas volver sin más. Mi vida, la de mi hijo, han seguido adelante». Las palabras de Luisa fueron firmes pero serenas, un reflejo de la fortaleza que había encontrado en sí misma. Eduardo asintió, claramente afectado. «Lo entiendo. No esperaba nada más. Solo quería decirte que lo siento». Tomás, que había escuchado en silencio, finalmente habló.
Eduardo, nadie puede cambiar tu pasado, pero aún tienes tiempo para decidir quién quieres ser. Depende de ti tomar ese paso. Nadie más puede hacerlo por ti. Eduardo asintió nuevamente, agradeciendo con un leve movimiento de cabeza antes de dar media vuelta y desaparecer en la oscuridad. El silencio que dejó tras de sí fue pesado pero necesario. Luisa dejó escapar un suspiro profundo, como si un peso que llevaba desde hacía meses se hubiera aligerado. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, acercándose a ella. Sí, respondió Luisa, girándose hacia él con una pequeña sonrisa. Fue liberador. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y una brisa cálida que invitaba a pasear. Tomás y Luisa decidieron aprovechar el momento y caminar juntos por la playa, con el bebé en su cochecito. La arena bajo sus pies y el sonido del mar creaban un ambiente de paz que parecía envolverlos. ¿En qué piensas?, preguntó Tomás, notando el semblante reflexivo de Luisa. En todo lo que ha cambiado en tan poco tiempo, dijo ella, mirando al horizonte. Nunca pensé que encontraría algo así. No solo el centro o esta nueva vida, sino a ti. Tomás la miró con ternura. Yo tampoco lo esperaba, pero no lo cambiaría por nada. Todo lo que hemos pasado nos ha llevado aquí, y estoy agradecido por ello. Luisa se detuvo, girándose hacia él. A veces siento miedo de que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad, pero quiero creer que podemos hacerlo funcionar. Que podemos enfrentar lo que venga. No tengas dudas de eso, Luisa. Ya hemos enfrentado tanto. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, respondió Tomás, tomando su mano con suavidad. El bebé balbuceó desde el cochecito, como si quisiera unirse a la conversación, y ambos rieron, sintiendo que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Mientras continuaban su paseo, la playa parecía extenderse infinitamente, un recordatorio de que las posibilidades eran tan vastas como el mar ante ellos. La historia de Luisa y Tomás no solo fue de amor, sino de superación y renacimiento. A través del apoyo mutuo y la valentía para enfrentar sus miedos, lograron no solo transformar sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban. Ahora, caminando juntos bajo el sol, con el futuro extendiéndose como un horizonte brillante, sabían que habían encontrado algo precioso, un amor construido sobre confianza, respeto y la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.